antes de continuar con el Data Grid, ¿sí? Que es lo que estuvimos trabajando la última clase, eh, vamos a revisar, y a cambiar algunas cuestiones, ¿no? A mejorar algunas cuestiones del proyecto que habíamos trabajado. Nosotros, no sé si recuerdan el proyecto de calcular sueldos, ¿sí? Que, que bueno, eh, creo que ya estaba terminado ese proyecto con ustedes, pero así es, ¿no es cierto? Pero había algunas cositas que modificar, que quiero modificar ahora antes de avanzar, ¿sí? Este, a ver, voy a ver si lo muestro el proyecto y para refrescar, y después les digo qué es lo que vamos a cambiar, o sea, qué es lo que vamos a mejorar de acuerdo a los patrones ¿no? de diseño que venimos estudiando, ¿no? Calcular sueldo, acá está, ya presento, ¿sí? Bueno, a ver, ahí está. Bueno, voy a hacer correr a este programita, para que refresquemos qué es lo que hacía, para ver cuáles son los cambios que tenemos que realizar. Bien. Bueno, este era el sistema, ¿sí? Yo ingresaba el apellido, el nombre de las personas, ¿sí? Juan, por ejemplo, perdón, Pérez Juan, ingresaba un número de legajo, ingresaba la posición que era programador, eh, y seleccionaba una categoría, senior, y agregaba al empleado. Bien, el empleado ha sido agregado, me enviaban mediante un message box, decíamos las cargas horarias semanal, no sé, 35 horas, calculábamos el sueldo y me daba, ¿sí? Ese monto. Bien, veamos el código. Ahí. Veamos el código de esto, ¿sí? Del formulario principal. Bien. Recuerden que nosotros acá en el explorador de soluciones teníamos en principio dos clases que nosotros programamos, ¿sí? Bien. Una clase empleado, bien, que tenía como atributos de la clase, atributos privados, apellido y nombre, legajo, posición y la categoría. Bien. Y habíamos hecho un set y un get eh, para cada atributo, ¿sí? Bien, entonces ahí no hay problema, ¿sí? Acá donde en la otra clase donde hacíamos el cálculo, le pusimos a la clase calcular sueldo, ¿bien? Que tenía esta, esta clase tenía los miembros atributos, valor de la hora cátedra según las tres categorías y la cantidad de horas, ¿sí? Y tenía un constructor que se llamaba, bueno, sueldo, y que inicializaba los valores, ¿sí? de cada hora, y también la cantidad de horas que trabajó, ¿sí? Em, y bueno, hacíamos un set, ¿sí? De, de la cantidad de horas que la tomábamos de la interfaz, ¿sí? Y
teníamos el método que calculaba sueldo de acuerdo a las categorías, ¿no? Y retornaba el sueldo. Bueno, entonces, a ver, tengo alguien ahí que está esperando. Ahí está. Entonces, esa era la clase sueldo y la clase, ¿no? Empleado. La clase del formulario principal, ¿sí? Tenía, en este caso tenía, a ver, perdón, en este caso tenía eh, dos objetos, ¿sí? Dentro de esa misma clase. Recuerde que nosotros habíamos decidido en algún momento decir, bueno, cuáles eran las relaciones que digamos, que vinculaban las clases, ¿sí? Fíjese que acá nosotros, desde el formulario principal, nosotros definíamos dos objetos, ¿bien? El empleado y el sueldo. Que esto es algo que vamos a cambiar, ¿bien? Ya vamos a ver por qué y lo vamos a justificar, porque esto fue, digamos, un ejercicio para mostrar. Ahora sí vamos a hacer esta misma aplicación, pero con patrones, ¿bien? Después también tenía, a ver que tengo ahí un micrófono que está prendido, no sé quién es. A ver. Sí, ahí está. Eh, Teníamos también el índice que nos permitía sacar el valor del combo box, de las categorías para poderlo trabajar. Y acá el formulario principal que, digamos, inicializaba todos los objetos, ¿sí? Y en el evento load cargábamos los combos, ¿sí? Y en el evento agregar clic del botón, ¿sí? Del botón agregar empleado que está acá, lo que hacíamos era tomar de los textbox y pasárselo al empleado. Bien. Y también tomábamos de textbox de legajo y se lo pasábamos al empleado y también, ¿no? Posición se lo pasábamos al empleado. Esto también es algo que vamos a cambiar porque vamos a trabajar ahora con un patrón. Bien. Y bueno, de acuerdo al valor del índice seleccionábamos la categoría, ¿no? Y enviábamos un mensaje al finalizar este método. ¿Sí? Y bueno, acá está el tema del índice. Y que, o sea, sacábamos del combo box el índice y lo guardábamos en esa variable índice, ¿sí? Y bueno, cuando calculábamos el sueldo, lo que hacíamos era sacar, ¿sí? ¿No? Del combo box de txt categoría carga horaria punto text, sacábamos ese valor y se lo pasábamos al sueldo, ¿sí? Bien. Entonces después sueldo, que ya teníamos un objeto creado, ¿sí? Lo que hacía era calcular el sueldo y entonces le pasaba como parámetro, ¿sí? La categoría, ¿sí? Y bueno, después al último mostrábamos el, em, en el TXT, en el textbox, sueldo semanal, mostrábamos, ¿sí? La cadena. O sea, lo convertíamos en cadena al sueldo que, a la variable sueldo que, bueno, que recibía el valor ¿sí? Que retornaba la función o el método calcular sueldo de empleado. Bueno, esto está hecho, digamos, así como para ver que funcione, pero le faltan cosas, ¿no? O sea, a ver, si funciona, está todo bien, pero no está hecho de acuerdo a los parámetros, ¿sí? A los patrones, perdón, que debemos manejar y que son los que le muestro a continuación. Bien. Eh, Fíjense, acá les voy a mostrar. Eh, Tenemos, a ver si se ve, ya le voy a subir este apunte, ¿sí? A ver, perdón. Bien.
Bien, sigue llegando gente. Bueno, a ver, hago una revisión de esto de clase, ¿sí? Para que más o menos tengamos más claro algunas cuestiones, ¿sí? Eh, tenemos los diagramas de clase, ¿no? Que se clasifican eh, de estructura, estático y lógico, ¿sí? Em, tenemos que, o sea, nosotros antes de, de programar la capa de la lógica del negocio, ¿sí? Es conveniente que hagamos un diagrama UML, ¿sí? Bien, que ya le voy a mostrar cómo sería. Que el diagrama UML me da una visión global de lo que sería la organización de la capa de la lógica del negocio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar en ese sentido, ¿sí? Viendo cómo podemos mejorar esto de que hicimos en la clase anterior a la anterior para que, digamos, hagamos las cosas bien como tiene que ser, ¿bien? Porque el programa que revisamos recién funcionaba, pero no sigue los patrones tan establecidos, ni le, bien, que, que bueno, que hay que programar, digamos, de acuerdo a esos patrones, ¿sí? El patrón del modelo vista controlador, ¿m? Para que se pueda visualizar la capa de lógica del negocio. Bueno, entonces, diagrama de clase nos permite tener una visión de todas las clases que van a intervenir eh, en nuestra aplicación. ¿Para qué se utilizan los diagramas de clase? Bueno, para explorar el concepto del dominio, o sea, del problema, ¿sí? Analizar el requerimiento y mostrar el diseño no detallado de software orientado a objetos. O sea, las clases que van a conformar mi aplicación. Bien. Bueno. Eh, muestra, ¿no? El diagrama de clase muestra un conjunto de clases e interfaces, que también son un tipo especial de clase, y las colaboraciones y sus relaciones, ¿no? Y bueno, contiene clases, interfaces y relaciones de asociación, agregación, o sea, y composición, o sea, la relación de asociación puede ser de dos tipos, de agregación o de composición, ¿no? Tenemos la generalización, que es por herencia, la dependencia, ¿m? Que también la vamos a usar. Eso ya lo vimos anteriormente, así que vamos a hacer un repaso rápido de esto, pero eh, les quería mostrar este apunte, que es de apunte de, bueno, ahí lo están viendo en pantalla, que es un apunte del programa 111.000 programadores, que ya se lo voy a colgar en el aula. Y acá nos muestra las relaciones que puede haber entre las clases, ¿sí? La asociación es una relación estructural, ¿no? Que nos muestra cómo se relacionan, se conectan, ¿no? Eh, los objetos, ¿no? Entre los objetos. Fíjese que la línea que está en el medio está llena, y bueno, la flecha también estaría llena, pero bueno, no lo está. O sea, está una flecha abierta y hay un pequeño error en la confección, ¿bien? Y la línea llena significa asociación, el número que aparece por encima de la flecha, o puede aparecer por abajo también, en la multiplicidad, y la navegabilidad está dada por el sentido de la flecha, ¿no? Dijimos que la agregación y la composición son un caso especial de asociación, ¿bien? Dice acá, está muy clarito. Fíjese que dice que la asociación es la agregación, perdón, es un caso especial de asociación, ¿no? Y que dice representa una relación completamente conceptual, ¿no? Entre un todo y sus partes. Recuerda, ¿no? Relación, o sea, puede ser conceptual o puede ser física, ¿bien? La factura, como se ve acá, la factura es un concepto, ¿bien?
O sea, no existe en la vida real, nosotros las creamos como para tener un comprobante de alguna transacción, ¿sí? Y obviamente no sé si vieron, la factura tiene un detalle de factura, son todos los renglones que puede tener esa factura y que generalmente son varios ítems lo que se facturan. Entonces cada renglón de la factura va a ser un detalle de factura, ¿no? Eh, por eso decimos que una factura puede tener eh, muchos detalles de factura, ¿no? Siempre y cuando lo, eh, lo permita, ¿sí? Entonces fíjese que acá en este caso el todo es la factura, ¿bien? Y fíjense que tenemos una línea llena que conecta las dos clases o los dos objetos, ¿sí? También con una flecha llena, pero fíjese tenemos un rombo que sale del todo, ¿bien? Que interpreta ese rombo vacío, ¿no? Que está hueco, como la agregación misma, ¿sí? Bien, entonces esta es una muy buen ejemplo, ¿sí? Para mostrar que la factura es el todo y el detalle de factura es la parte. Bien, entonces eso sería agregación y composición, ¿sí? Fíjese que es muy parecido, casi idéntico, nada más que el rombo está lleno. ¿Mm? Entonces, el rombo es una composición. Bien, eh, fíjese que acá tenemos un ejemplo que, bueno, la estantería sería el ejemplo, ¿sí? Sería el todo, y estante sería la parte, ¿no? Obviamente, si no existiera estantería, no existirían los estantes. Entonces, hay una relación ahí que, digamos que eh, está directamente relacionada con la existencia de los estantes con la estantería. Si no existiera estantería, no habría estante, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí ese ejemplo, ¿no? O sea que fíjese que la composición es cuando eh, hablamos de una pertenencia, ¿sí? Que un objeto, o sea, por ejemplo, el objeto, la clase estante, no existiría si no existiría la estantería. ¿Bien? Bueno, esto creo que ya lo vimos con un resumen de un gráfico. Esta es la generalización, digamos que es herencia, ¿no? La relación de generalización permite la herencia cuando hablábamos de clase, superclase. ¿Mm? Pero ahora vamos a necesitar, aparte de esa relación que ya vimos, vamos a necesitar la asociación, vamos a necesitar la agregación, la composición y también esta que es muy importante y que vamos a analizar hoy, que es la dependencia, ¿sí? Fíjese que dice que es una asociación de uso, o sea, también es una asociación, ¿sí? Fíjese que la asociación, ¿sí? ¿Mm? Acá voy a volver un poquito, ¿sí? La asociación, puede ser agregación, composición y también puede ser de dependencia, ¿bien? Entonces, fíjese, la dependencia dice una asociación de uso, la cual especifica, ¿no? Que un cambio en la especificación de un elemento puede afectar a otro elemento que lo utiliza, pero no necesariamente a la inversa. Fíjese que tenemos la clase persona y la clase información de contacto, ¿no? Fíjese cómo es la notación, o sea, la forma de, de indicar que hay una dependencia entre una clase y la otra. Persona, ¿sí? Este, necesita, ¿sí? Información de contacto de una persona, ¿no? Una persona puede tener muchas direcciones de contacto, ¿sí? Eh, o información de contacto, ¿no? La dirección, el teléfono, bueno, no se puede tener varias direcciones, no sé, no está indicado acá, pero si yo cambio mi número de teléfono, cambio mi domicilio, este, no debería influir sobre la clase persona, ¿bien? Entonces esto es importante porque la línea punteada, ¿no? Representa la dependencia, ¿bien?
Y esto es lo único que por ahora necesitamos conocer, revisar esta parte de teoría. A ver, tengo a alguien que está acá. Fíjese que también eso ya lo habíamos visto en este gráfico, este sí ya se lo subí, ¿sí? La dependencia, fíjese que es una línea llena, ¿sí? ¿No? Acá también hay línea llena, nada más que en el apunte no lo mostró, pero con las dos teorías, con los dos apuntes, andaremos muy bien. Y acá le propongo un ejercicio, a ver, no, no sé si están, noto mucho silencio. Bueno, acá tenemos un ejemplo de, de diagrama de clase, ¿sí? Pero no es lo que me interesa. Esto sí me interesa. Bien, acá me interesaría que analicemos las relaciones que pueden existir entre clases en un diagrama de clase. Bien, fíjese, la entidad película, que bueno, ya estuvimos trabajando en el modelo de entidad-relación, también ahora vamos a trabajar en programación orientada a objetos. Fíjese que tiene arriba, no sé si logra ver, ya lo vamos a ver bien en detalle en el otro ejemplo, tiene una leyenda ahí que dice entity, ¿no? Película, ¿no? Y eso significa entidad. Bien. El nombre de la clase es película, tenemos atributos como año de estreno, disponible, duración, bueno. Y también tenemos métodos, ¿no? Como está disponible, está en cartel, bueno, ¿sí? Fíjese, nosotros habíamos programado también, ¿no? No me acuerdo si fue la clase anterior o la otra, habíamos programado eh, el modelo relacional de una librería donde teníamos la clase libro, teníamos la clase género y editorial, ¿no? Fíjese que acá es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, si yo sé modelar diagrama entidad-relación, modelar clases de un diagrama de clase no va a ser algo nuevo. Lo único que se agrega serían los métodos. Bien, fíjese, ¿cuál sería la relación que hay entre la entidad, o sea, entre la clase película y la entidad género? Entre la clase género. Fíjense, una flecha llena, supuestamente la flecha es llena. ¿Mm? ¿Cuál será la relación que hay? ¿Será dependencia? ¿Será agregación? ¿Será composición? ¿Será asociación? Dependencia, profe, porque dependiendo del género sale la película. Mire cómo es la dependencia. Ahí está la dependencia. Ah, no es No es dependencia. dependencia, no es No, dependencia. Revisemos, miren, ¿no? Y tampoco es esta porque no hay rombo. no es Bien, rombo. no hay rombo. Acá ya llegó, no hay rombo, ¿sí? Es una Ah, línea llena entre es generalización. y no, generalización es herencia. Fíjese que esta es la generalización. ¿Recuerdan la flecha cerrada, ¿sí? Que lo Ujú. habíamos hecho en Luchichar. No tenemos una Claro, clase, flexión. claro, no tenemos una clase padre y una clase hija entre película y género. No. ¿Cuál sería, mira? ¿Sería esta? ¿Sería una asociación? Sería una Sí. asociación. Bien, es una asociación. Perfecto. Bueno, y ahora les pregunto, entre película y país de origen, ¿cuál es la relación? ¿Qué tipo de relación? Y es la misma, La son misma. Asociación asociaciones. también, ¿o no? Bien. La única que está cambiada es de ficción, Sí, función. función y programación. Bueno, a No, ver, el cine y sala. Bueno, y cine y sala también. bueno,
antes de analizarla esa, la multiplicidad, ¿está bien, digamos así, entre película y género? ¿No? Fíjese que recuerden que pueden ser eh, unidireccional o bidireccional, ¿no? ¿Mm? Nada más que es una forma distinta de escribir la notación aquí que en modelo de entidad-relación. Acá como que esto de a ver, le muestro acá, de la multiplicidad, ¿sí? La multiplicidad va de un solo lado, ¿bien? Va del lado donde se muestra la flecha, pero eso no significa de que no se pueda navegar en doble sentido, ¿no? O sea, eh, acá se sugiere que tengamos un solo sentido para leer, ¿bien? Está dado por la flecha. Entonces acá decimos que eh, una película tiene un género. ¿Lo ven? Acá cuando dice el unito, está el uno acá, está el uno, entonces significa uno. ¿Bien? Perdón, ¿qué pasó ahí? Se me volvió todo atrás. Ahí está. Pero entre película y país de origen, ¿qué dice? La relación, la multiplicidad, ¿sí? O sea, las relaciones de asociación y la multiplicidad de uno a mucho, ¿sí? O sea, es como que dice, una película puede estar, ¿no? Cuando dice país de origen, no sé, dice idioma, ¿no? Para mí es el idioma con el que está hecha, ¿no? Por ahí no es feliz el nombre de, de la clase, pero sería, o sea, que una película está... Puede tener varios idiomas. Exacto, exactamente, ¿sí? Bien, y ahora analicemos función y programación. Ahí vemos, o sea, hay una flechita, ahí que no se la ve acá, pero hay una flecha, una línea llena y un rombo vacío, ¿no? Que dice que una programación, o sea, la programación es, digamos, ¿no? La cartelera, que cuando uno va al cine ve todo el detalle de la película, dice 19 horas película tanto, 21 horas película tanto, sala tanto, ¿m? Esa es la programación. Y la función también, digamos, sería cada uno sería eh, buscar, encontrar qué sería el todo y qué serían las partes, ¿sí? ¿Recuerdan esto? Una de estas dos son, ¿sí? O es agregación o es composición, ¿no? Fíjese que el todo conceptual o el todo físico. Veamos si entonces, ¿qué sería? Sería agregación o composición. Relación entre programación y función. Agregación. ¿Por qué? A ver. Sí, Porque no está lleno en... no está lleno. ¿Son conceptos? ¿Cuál es el todo? ¿Función o programación? Según esto. La función. ¿Mm? A ver. No, la programación. La La programación. programación. Según la programación, ¿cómo va a ser la función? Exacto. Una programación puede tener, la programación para un día puede tener muchas películas. Bien. Entonces está bien que sea, que decían, de tipo relación agregación. Ahora analicemos esta, entre cine y sala. ¿Será que está bien? ¿Será que está mal? Fíjese, tenemos la misma relación. Aparentemente es agregación. Pero en la anterior, programación y función son conceptos. O sea, yo lo tengo que programar, es como factura, y detalles de factura, que son, no tienen tienen existencia conceptual, nada más, no tienen existencia física en la naturaleza, digamos, ¿no? Entonces, ¿está bien que esté indicado como agregación o será composición? Te muestro de nuevo, mire. Para mí sería composición, profe.
No agregación. Bien, porque se trata de algo físico, Sí. ¿sí? Pero bueno, fíjese que ahí está, acá, ahí está el rombo lleno, ¿sí? Y hablamos de estantería y de estante, ¿sí? Y acá en el resumen eh, fíjese acá está agregación, ¿no? Y composición, ¿sí? Habla de que fíjese, dice, una casa, no sé si lo logran ver acá, esto estoy leyendo acá, eh, por ejemplo, la clase A, ¿no? Se compone de objetos B, pero estos no pueden existir por sí solos, o sea, los objetos B, ¿sí? Una casa tiene uno o más habitaciones, pero una habitación no puede existir sin una casa. Y obviamente ¿Siempre va a acá, ser algo físico, profe? sí, 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 La sí, composición. Bien. exacto. Por eso es que acá, ¿qué podemos decir entonces? Que acá Claro, es composición. es composición que Porque debería el estar cine, pintado. claro, el cine puede tener varias salas y la sala no existe si no está el cine. Exacto. Bien, para mí entonces debería estar pintado. Bueno, pero no está mal, pueden haberlo tomado como concepto. Bueno, ¿sí? Bueno, bueno, ya se lo voy a pasar este apunte que está muy bueno con el tema de clase, la verdad que no lo podía encontrar, así que ahora sí ya lo encontré, se lo voy a poner a disposición. Bueno, sigamos, a ver. Acá tengo un apunte que también está muy bueno y que estoy pensando sacar de acá las temáticas para el trabajo final. Dice que, bueno, yo le puse, en el apunte le puse página 16, ¿no? Por ahí, chicos que pidieron que identifique ahí las páginas de los apuntes que trabajamos. Acá fíjese que este PowerPoint que le estoy presentando también dice página 36 a 45. Usted tiene que referirse para, para ver lo que estamos trabajando. Y acá, en este apunte, ¿no? Es una guía, la guía práctica de, bueno, de 111.000 de la parte de programación orientada a objetos, que tiene un diagrama de clases de análisis, ¿bien? Y que está muy bueno porque acá ya nos permite trabajar como tiene que ser, ¿no? Entonces nosotros trabajamos, hicimos un ejemplo de un cálculo de sueldo como para eh, mostrar la interacción entre las clases, pero digamos, eso hay que mejorar. Fíjense acá, tenemos varias clases, ¿sí? Tenemos nuestra clase película, ¿sí? Que se va a transformar en una entidad, ¿sí? No sé si ustedes logran ver ahí la correspondencia. Yo voy a tener una clase, ¿sí? Que se va a llamar película, ¿bien? Con todos estos miembros atributos y con todos estos miembros métodos, ¿bien? Que después esto se va a corresponder, ¿sí? Con una entidad del diagrama, del diagrama entidad-relación, ¿no? Del modelo entidad-relación, ¿sí? Pero nada más que yo voy a tener esta parte, ¿sí? En el modelo entidad-relación. Y que esa parte se va a transformar después en una tabla de la base de datos. ¿Se entiende cómo tenemos que ir pensando? La clase película, tenemos la entidad película del modelo entidad-relación y después se va a transformar en una tabla, ¿sí? Película en la base de datos. ¿Bien? Entonces esto que está acá, esto es una leyenda, se llama entity, que significa entidad. Fíjese que todo lo que está, ¿no? De estas grandes clases que están acá a la izquierda, todo lo que está a la derecha son entidad. Género es entidad, ¿sí? País de origen es entidad. La calificación de la película es una entidad. Los comentarios van a ser una entidad. Bueno, los personajes van a ser entidad.
O sea, todo lo que sea entidad van a estar plasmado en una tabla de la base de datos. Fíjese que acá también rubro, tipo de premio son entidad. Bien, creo que no hay problema con eso hasta el momento. Y lo nuevo surge a partir de las dos clases que están a la izquierda. Entidad lo vamos a entender como modelo o como datos, ¿sí? Bien, el modelo vista controlador, ¿sí? Me va a mostrar la interacción, ¿no? O sea, precisamente lo que está mostrado acá en este diagrama, me va a mostrar la interacción entre, o sea, entre las clases, ¿no? Cómo circula la información entre esas capas, ¿no? Entre esas clases. Las capas, ¿sí? La arquitectura de 3 capas se refiere a la organización de las capas, ¿no? O sea, de la capa de vista de usuario, la capa de la lógica del negocio y la capa de acceso a datos, ¿sí? Muestra la forma de organizar, ¿sí? O sea, da un marco conceptual, una idea general de cómo organizar las clases. Y el modelo, el patrón de diseño, el modelo vista controlador, se refiere a la funcionalidad, cómo van a circular los datos, digamos, entre las clases, ¿no? Para obtener la funcionalidad que yo necesito. O sea, están ligadas, pareciera que fueran lo mismo, pero no es lo mismo la arquitectura de diseño de 3 capas con el patrón de diseño modelo vista controlador, ¿sí? Bueno, epa. Bueno, fíjese ahora, a la izquierda, tenemos acá lo que dice gestor de películas, que es una clase de tipo control. Las anteriores eran clases de tipo entidad. Esta es una clase de control, de tipo control. ¿Bien? Y fíjense que tiene atributos acá como año de estreno, calificación, ¿sí? Duración, elenco, estado de película, género, película, premio, título original. Y fíjense, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande si se logra ver, ahí está. Calificación. Está con minúscula acá. Y acá tengo la clase calificación. ¿Qué será calificación entonces acá en esta clase gestor de película? ¿Estará relacionada con la clase calificación? ¿Qué será lo que hay acá? Sin miedo. ¿Eso sería como una interfaz, profesor? No, todavía no. La interfaz está un poco más abajo acá. Acá está la interfaz. Me refiero desde el punto de vista datos. Fíjense, tengo la clase calificación con mayúscula. Y acá, ¿sería un atributo tipo calificación? claro, sería un atributo tipo calificación. O sea, sería un objeto. ¿Bien? O sea, es un objeto, una variable. ¿Bien? Que está con minúscula. Y entonces, calificación acá está con mayúscula, ¿no? Después, si seguimos fijándonos, fíjese, elenco, estado, género, encontramos género. Y acá, o sea, con minúscula, y acá tenemos género, mayúscula. O sea, ¿qué sería género acá? Una variable tipo género. Muy bien. Seguimos observando y tenemos película. Película, y acá tenemos película. Bien. Entonces, película, ¿qué sería? También sería un objeto de tipo película. ¿Sí? Profesor, ¿eso sería un objeto inicializado en el constructor? Sí. Muy bien. Lo vamos a inicializar en el constructor. Perfecto. Fíjese cómo creo que necesitábamos hacer el ejemplo anterior como para comprender esto, que
Tal vez un poquito tiene su complejidad, ¿no? Pero nos va a ayudar a entender lo que hicimos antes, ¿sí? Fíjese, acá también tenemos premio, y si yo desciendo acá, en este diagrama, también tengo premio con mayúscula, o sea que es un objeto también de tipo premio, ¿sí? Y fíjese que tiene muchos métodos, ¿m? Que van a trabajar sobre quién. Fíjese, calificación, género, país de origen, crea una película, hace una nueva película. O sea que el gestor de, de película va a operar, va a trabajar sobre todas o la mayoría de las clases de tipo entidad, ¿sí? Fíjese que el gestor es una clase tipo control, y fíjese las líneas que tiene, ¿no? ¿Sí? Las relaciones punteadas, ¿no? Con la flecha llena, ¿no? Distintas a las otras. Fíjese, se relaciona con país de origen, con género, con calificación, obviamente con película, se relaciona con personaje, ¿bien? Y de manera indirecta con los demás. Esa relación, ¿cómo se llama? De dependencia. De dependencia. Perfecto, una relación de uso, ¿sí? Entonces, fíjese que el gestor de película tiene todo lo que necesita para trabajar sobre las películas, ¿bien? Bueno, creo que no hay duda con esto. Nosotros ya hicimos algo relacionado con el controlador, pero no lo hicimos de la manera correcta, ¿bien? Y fíjense, acá tenemos una relación también de dependencia, pero en ambos sentidos, ¿no? Fíjense que acá entre el gestor, ¿sí? Y película hay una sola flecha, ¿no? En un solo sentido. Pero acá hay doble flecha, ¿bien? Y fíjese, a ver, capaz que lo sacamos sin googlear, sin machetear. ¿Qué representaría Boundary? Ya vimos que las otras teníamos entidad y teníamos control, ¿sí? Boundary, ¿qué sería? Porque en todos los ejemplos que aparecen acá aparece Boundary. Pero fíjense, esta también es una clase y dice PANT, administración película, y fíjense que tiene botón, cancelar, botón confirmar, botón editar, botón, grilla, label. ¿Y la interfaz? Muy bien, es la interfaz. Tiene radio button y textbox y tiene un montón de métodos. Bueno, es la interfaz, la vista, ¿sí? Entonces, el modelo vista controlador, ¿cómo se lo observa acá? ¿No? Esta es la forma correcta de, de hacer un diagrama UML y de programar. ¿Bien? Entonces, modelo serían todas las clases que son entidad, todas esas que aparecen acá. Modelo, dato, entidad, son intercambiables, son sinónimos si lo quieren llamar. Bien. Después tenemos, en este caso, una sola clase control, ¿sí? Que es la encargada de gestionar todo lo relacionado con la película, con las funciones, con la programación, ¿sí? A ver, no sé si está acá eso, creo que no. A ver, no. Bueno, no está eso, sobre todo sobre la película. Todo lo que está relacionado sobre la película está ahí, ¿no? Nosotros, si quisiéramos modelar digamos, las clases que intervienen para armar una programación, ¿no? Ya sería distinto esto, ¿sí? Esto es como que ya es mucho diseño de sistema, cuando, bueno, yo puedo tener un diagrama de clase parcial para cada caso de uso que yo tenga, bueno, no que acá está explicado en este apunte, pero no es la cuestión de que nosotros queremos trabajar, ¿bien? Entonces, modelo, dato, entidad. Vista sería, esto que está acá, sería Boundary, sería la pantalla, y
modelo vista y el controlador sería esto que está acá. Bien. Bueno, dudas con esto porque ahora vamos a resignificar, vamos a replantear el programa que nosotros hicimos. ¿Mm? ¿Dudas? Creo que no. ¿No? No, en parte no, profe. Bueno, fíjese que tiene De mi muchos. parte tampoco. Bueno, fíjese que tiene muchos ejemplos para analizar acá, ¿no? O sea, no, esta es una pizzería y también hay diagramas de diseño, que no es lo que yo le pido, pero fíjese que acá lo que se toma es una parte de un diagrama. Esto representa cada elipse representa un caso de uso y por cada caso de uso se elabora una interfaz de usuario, ¿sí? O sea, la experiencia de usuario está, digamos, materializada en un caso de uso y en una interfaz. Y que eso es lo que se programa, ¿no? Se programan de forma parcial las funcionalidades de un sistema. Bueno, acá está la secuencia, ¿no? Cómo va pasando de un lugar hacia otro la información. Y acá también tenemos, ¿no? Un diagrama de clase. Fíjese que acá tenemos dos pantallas, una pantalla de facturación, otra de imprimir factura, esto de una pizzería, reitero, ¿sí? Fíjese que tenemos pedidos, tenemos la factura, tenemos el estado de la factura, tenemos la pizza con los distintos tipos de pizza, detalle de pedido, el estado de pedido son todas entidades, ¿bien? Y tenemos el controlador, ¿sí? Y en este caso dos interfaces, ¿no? Una para hacer el pedido y otra para gestionar la factura. Y así están todos, ¿bien? Si usted, a ver, esto es creo que es un estacionamiento, ¿sí? Y ahí está también, ¿no? El diagrama de clase, ¿sí? Con el controlador, ¿sí? Con el gestor y dos pantallas ¿no? que forman la parte de la interfaz, ¿sí? Bueno, fíjese que acá se olvidaron de ponerle la entidad, pero son estas dos, ¿sí? Esta y esta son de tipo entidad. Bien. Bueno, vamos a tomar como referencia, porque está creo más que claro, esto de la película. Bueno, entonces vamos a replantear el problemita que nosotros hicimos y en vez de llamar, ¿sí? a la clase sueldo, le vamos a cambiar nombre y le vamos a llamar gestor de empleados, ¿sí? Vamos a tener la clase empleado, ¿sí? Que no la tocamos a la clase empleado, tampoco vamos a tocar la clase vista, ¿sí? Lo que sí vamos a hacer es trabajar de la manera correcta el gestor, o sea, el controlador. ¿Bien? Vamos a hacerlo entonces, ¿bien? Que de esta manera tendría que estar hecho para el trabajo final, ¿sí? Que, digamos, por ahí, como que le suma un poquito de, no sé si de complejidad al programa, a entenderlo, pero es la forma correcta de hacerlo. Por eso es que se los muestro, ¿sí? No eh, digamos que hay que trabajarlo, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a cambiarlo, ¿sí? Vamos a trabajar. Bueno, ¿se entiende lo que vamos a hacer, chicos?
Sí, Sí, profe. profe. Bueno, yo voy a cerrar, a ver si se ve esto. Sí, voy a cerrar esta solución y voy a abrir otra que le llamé bis. Bien, que la misma anterior, ¿sí? Nada más que le vamos a cambiar, ¿sí? Fíjese que la clase empleado, en este contexto, la clase empleado, bien, fíjese que acá no la vamos a tocar, la vamos a dejar tal cual está, ¿sí? La clase empleado está tal cual está, la dejamos tal cual está. La pantalla también la dejamos, o sea, la interfaz la dejamos tal cual está, pero vamos a borrar algunas cuestiones eh, que tiene realizadas acá. ¿Cuáles son las cuestiones que vamos a borrar? Fíjese, vamos a ver acá, aquí está. Esto que está acá, ¿sí? La clase sueldo, ¿sí? La vamos a dejar ahí, bien. Ya cuando terminemos la vamos a eliminar. Lo que voy a hacer es crear acá dentro del proyecto, ¿sí? Una clase que se llame gestor de empleado, así como lo vimos acá, ¿sí? Gestor de empleado, así lo vamos a llamar. No se va a llamar sueldo, pero lo vamos a utilizar, no la quiero borrar ahora porque nos va a servir. Vamos a hacer agregar clase y le vamos a llamar gestor empleado. Bien, fíjese que cómo se llamaba en el apunte, se llamaba gestor película en singular. Gestor empleado. Y hacemos clic en agregar. Bueno, ¿qué es lo que sabrá hacer este gestor de empleado? A ver, no tenemos ninguna información. Si nosotros lo relacionamos con la aplicación, el diagrama de clase que estábamos viendo, ¿qué tendría que tener? A ver, analicemos mire. ¿Qué va a hacer, no? Cuando nosotros hacemos correr la aplicación, ¿esto qué va a hacer? ¿No? Esta clase de interfaz se llama PANT, Administración Película, ¿no? Cuando, a ver, si yo inicio la aplicación, ¿sí? Eso sería esta pantalla, ¿sí? ¿No? Si fuera el caso, ¿sí? Sería eso, ¿bien? Sería la pantalla, ¿bien? Pero, si yo pregunto desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, ¿qué es esto? ¿Ustedes qué me responden? Ahí en tiempo de ejecución, ¿qué es? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? Se me entrecortó. Si yo les pregunto, acá en tiempo de ejecución, fíjese, o sea, Sí, tengo ahí la pantalla, ¿sí? Bien. Y acá me fijo a la izquierda, ¿no? En el documento, donde estaba el ejemplo, donde dice, pues, o sea, si fuera el caso, si lo tendríamos que asociar, ¿sí? Acá donde dice pantalla de administración de película, ¿sí? sí. Cuando lo hacemos correr en tiempo de ejecución, ¿qué sería?
¿Y esa sería la interfaz? Desde el punto de vista de la programación orientada a objetos. Que se ha creado el objeto. Hay que Bien, crear es un un objeto. objeto, exacto. Es un objeto. Y si yo quisiera pasar al gestor, ¿qué tendría que hacer? ¿Se acuerdan? Esto es ni más ni menos cuando pasábamos de un formulario hacia otro. Creábamos el segundo formulario, pero ¿qué teníamos que hacer para poder pasar? Llamar al objeto gestor de película. Sí, pero a ver, antes de llamarlo, ¿qué tenemos que hacer? Crearlo. Instanciarlo. Instanciarlo. Bien, entonces fíjese que esto va a ser una cadena de instanciar objetos, ¿sí? La pantalla, ¿sí? Lo va a instanciar al controlador, ¿sí? Y el controlador va a instanciar los otros objetos que necesite. ¿Se entiende? O sea que una cadena de objetos. ¿Bien? Bueno, Sería, profesor, sería como que el gestor película instancia las entidades y la interfaz instancia el gestor película, algo así. sí, señor, así es. ¿Sí? Si usted lo quiere ver desde el punto de vista desde la interfaz, o sea, cuando se inicia la interfaz, ¿sí? Fíjese, yo voy a cargar acá los datos, pero cuando haga clic en agregar empleado, ahí debería producirse algo sobre el controlador, ¿sí? Entonces yo voy a tomar los datos que están acá en la interfaz, se los voy a pasar al controlador y el controlador se lo va a pasar a las entidades. ¿Bien? Así sería la secuencia, así se desencadenan los mensajes entre los objetos, que es ni más ni menos lo que está graficado acá, ¿no? Sería bueno que puedan hacer el diagrama UML en Lucidchart, ¿sí? Para que, ¿no? Para la próxima clase lo podamos ver, observar y analizar para que veamos cómo quedaría. ¿Mm? Bueno, entonces está claro. La vista crea el controlador y el controlador crea las entidades. Perfecto. Bueno, vamos a trabajar en ese, ¿no? en ese sentido. Entonces vamos al formulario principal. Acá. Fíjese que, entonces, esto de crear el empleado, de crear la entidad, ya no iría acá. Esto iría en la clase, ¿sí? Gestor. Entonces yo lo voy a cortar acá. La clase pasada lo hicimos todo acá, pero no es lo correcto. Yo me voy a ir a la clase gestor y acá voy a indicar el empleado. Bien, estamos haciendo un reordenamiento de acuerdo al patrón. Bien. Bien. Entonces, acá, pero ya no se llama sueldo. Acá le voy a poner un comentario. Vamos a declarar, ¿sí? Un objeto de la clase controlador. Bien. Entonces vamos a decir private. Acá lo voy a sacar esto de empleado que me está dando error. Lo voy a decir private. Ahora es gestor empleado. ¿Sí? Private. Gestor empleado. Creo que me olvidé de ponerle public. Por eso no me la ve acá. Ahí está. Voy a poner public class gestor empleado. ¿Sí? En la clase que acabo de crear, gestor empleado, le puse public para que lo pueda ver el formulario principal. Private. Ahí sí lo ve. Ahí está. Private. Gestor empleado. Le voy a poner mi gestor. Bien. Bien. Y entonces acá sí voy a cambiar en el constructor. Ahí como había dicho el compañero. Voy a cambiar en
en el constructor, ¿no? El índice lo dejamos como estaba, que era para el combo box, pero sí voy a decir mi gestor, ¿sí? Es igual a new, ¿sí? Gestor empleado. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces lo que hice fue declarar un objeto de la clase controlador en la interfaz, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Como estábamos recién acá, ¿no? La clase de la vista, o sea, en este caso, para nosotros, el formulario principal, ¿sí? Va a tener que crear el objeto gestor, que es lo que está acá. ¿Mm? Fíjese que contiene un objeto gestor. Bien. Y lo instancio dentro del constructor. Creo que no hay inconveniente hasta ahí. Bien. Bueno, dejamos esto como está porque cargamos con el evento load, ¿sí? Y fíjese que acá, cuando ya hacemos clic en el botón agregar clic, ya se descompaginó todo, digamos. ¿Sí? Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces acá en la pantalla cuando yo haga clic en agregar empleado? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Qué debería hacer? Tendría que comunicarse con el gestor Sí. y traer un método, o llamar un método del gestor que... ¿Mm? Ahí como que se complica pasar la información de un objeto Ah, hacia el otro. ¿Sí? sí. Fíjese que yo debería tomar lo que está en los tres text box y en el combo box y pasárselo este, al empleado. O sea, se lo tengo que pasar primero al gestor, ¿sí? El gestor debería recibirlo y pasárselo al empleado. Entonces, ¿cómo haríamos acá? ¿Mm? Fíjese acá estamos en gestor, vamos al formulario principal, ahí está. Entonces, cuando yo haga clic en el botón agregar, tengo que sacar, ¿sí? Fíjese, voy a dejar los textbox solito, ¿m? Con las conversiones, para que se vea. Bien, me va a dar un error ahí, pero y acá también, ¿no? Con los índices del, del, del combo box, hacer algo, ¿sí? Ahí está. O sea, esto es lo que yo necesito, ¿sí? La información que hay en los text box y en el combo box. Ahora, ¿cómo se los paso a eh, al controlador? ¿Sí? ¿Qué es lo que debería hacer acá el gestor? ¿Sí? Porque dijimos que el gestor tiene, ¿sí?, un objeto de tipo empleado, ¿sí? Y que obviamente el gestor de empleado, ¿sí?, es el constructor, ¿sí? Vamos a ensayar un constructor, a ver. Public, gestor empleado, ¿sí? Lo que va a hacer es decir, mi empleado es igual a new empleado. ¿Bien? Fíjese, ahí está. Lo vamos a ir viendo, mire. La interfaz crea un objeto gestor.
y lo instancia. Bien. El gestor tiene un objeto empleado y lo instancia. Ahí tenemos la relación ya. Bien. Pero me falta el código. ¿Cómo hago para pasarle acá que a empleado, ¿no? Reciba efectivamente los datos del formulario? Fíjese, yo tengo que, cuando haga clic en agregar empleado, saco los datos de acá, ¿sí? Se los paso al controlador y en última instancia viene a la clase empleado. Bien, que es la que tenemos acá. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque ahí está. ¿Cómo resolvemos este problema? Desde acá del formulario, ¿cómo hacemos para comunicarnos con el gestor y que reciba los datos? ¿Bien? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué podemos hacer? A ver, le doy 30 segundos que piense. ¿Hereda métodos? Sí, con un método podemos solucionar, pero ¿qué tendría que hacer el método? Puede ser, profesor, un método que tenga parámetro tipo empleado. Está silenciado, profesor. Perdón, no tenemos visibilidad para verlo, no sé, porque si no, estaríamos igual que en el ejemplo anterior, que teníamos un objeto dentro de la clase formulario, y no. No, yo digo en el gestor. Claro, pero tenemos que llegar al gestor primero desde Entiendo, entiendo. claro, sí, ya lo tenemos al objeto empleado en gestor, pero nos falta hacer llegar la información desde la interfaz hacia el gestor. Podríamos hacer un método en el gestor que reciba esos, los cuatro elementos de la interfaz y ver cómo hacemos. A ver, lo ensayemos bien. A ver. Vamos al formulario principal. Entonces, acá en agregar clic, ¿sí? Como yo tengo la clase gestor empleado, ¿sí? Tengo un objeto, ¿sí? Yo necesitaría tener un método, ¿sí? O sea que ya está acá. En agregar clic es el método, ¿sí? En agregar clic es el método por el cual yo le pasaría, ¿no? Al gestor estos cuatro, yo le podría pasar estos cuatro parámetros, así como está. Mire, yo lo voy a hacer ahí. Fíjese, acá lo voy a convertir. Después, si lo queremos hacer de una manera más fácil para ver, lo podemos hacer. Acá le voy a borrar este paréntesis. Lo que estoy haciendo es ver ¿sí? Los cuatro parámetros como pasarían, ¿no? ¿Sí? Porque, ¿cómo? A ver, ahí le paso le paso el nombre, ¿sí? Le paso el nombre que saco de acá. Le tengo que pasar el legajo, la posición y la categoría. Nombre, el legajo que lo convierto, y la categoría, y ahí no me está
Esto me parece que no me está sirviendo acá como está. ¿Sí? A ver, ¿me falta algo o no? Legajo, posición. Acá, perdón, acá viene. Esta posición. ¿Sí? Y faltaría el último parámetro, que es la categoría. Me parece que así como está, ¿qué dicen ustedes? Set categoría en uno. Bueno, no, esto no va a funcionar. No, esto no funciona así. ¿Por qué? Porque yo lo estoy llamando al set del otro método. ¿Cómo podría solucionar esto? Fíjense, yo cuando haga clic acá, bien, bueno, se van a habilitar las categorías y yo voy a seleccionar el índice, pero de acuerdo al índice tengo que cambiar esto. Mire, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a declarar otra variable, ¿sí? De tipo entero. A ver, en empleado, ¿cómo estaba categoría? Como byte. Bueno, lo vamos a mantener como byte. Vamos a hacer la conversión. Voy a poner acá categoría, ¿sí? Y acá voy a decir categoría igual a 0 en el constructor. Bien. Vamos bien. Decido tener un valor ahí. Bien. Un atributo global, digamos, para la clase que se llame categoría. Entonces acá voy a decir si el índice de acá, fíjese ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está el índice, fíjese. De acuerdo al índice que esté seleccionado, ¿no es cierto? Al ítem que esté seleccionado en el combo, voy a obtener el índice, ¿sí? Y de acuerdo a si el índice es 0, voy a decir categoría es igual a 1. Fíjese que estoy haciendo un cambio de asignaciones, nada más, ¿sí? Y categoría es igual a 3. Bueno, entonces, ahora sí puedo decir acá que el último parámetro va a ser categoría. Ahí está, fíjense, miren. Miren esta línea. La voy a hacer a ver un poquito más chiquita. A ver, o la selecciono, a ver, miren. Acá tenemos, ¿no es cierto? Nosotros cuando hagamos clic en el botón de agregar clic, vamos a necesitar a ver, esto no será que va, no, esto miren, esto no va aquí, esto no va aquí, ¿dónde va a ir? Acá, combo. ¿Bien? Vamos cambiando, ¿no? Algunas cuestiones relacionadas con la lógica, por eso la puse global a categoría, ¿no? Entonces ya acá vamos optimizando, vamos mejorando bastante el código. ¿Sí? Lo que hice fue sacar, ¿no? El if de un método y ponerlo acá donde corresponde, ¿sí? Porque sería no va a funcionar, porque obviamente acá tenemos el selected index changer, que es el que toma el índice y de acuerdo a si el valor del índice, ahí recién vamos a preguntar. Bien. Bueno, entonces, ahora sí decimos, mire, yo voy a necesitar un método en la clase controlador que reciba esto. El nombre del textbox. Reciba el legajo del textbox legajo. Que reciba la posición del textbox posición. Y que también reciba la categoría que estamos pasando. Bien. ¿Cómo podría entonces yo hacer para implementar en gestor de empleado
un método que reciba esto. Puede ser un método, profesor, que insertar que tenga como parámetro el legajo, bueno, lo que tiene ahí la clase Sí, sí. empleado, y con la instancia empleado uno vaya, diga, por ejemplo, nuevo empleado, punto, lo llame a, lo, a, lo, a los datos de empleado y asigne ahí los parámetros del método. Muy bien. Es muy parecido, ¿se acuerda cuando hicimos con herencia? Y algo más parecido, nada más que el código es más sencillo. Cuando queríamos crear un objeto y le pasábamos los datos ¿no? de los dos objetos, digamos así, de la clase padre del hijo. Bueno, pero esto es más sencillo. Bueno, ¿cómo le podríamos llamar a ese método? Vamos a poner public. ¿Sí? Va a ser un método que va a recibir 4 parámetros. ¿Sí? Lo vamos programando acá. Perdón, ¿dónde me fui? Acá. Lo vamos a poner ahí. Bueno. ¿Va a devolver algo ese método? No. No. ¿Cómo le ponemos? ¿Sería set insertar o...? Bueno, podría ser set, pero el set es sobre los mismos. Sí, sí, set. O sea, setear. ¿Qué cosa? Insertar. Porque set o insertar es lo mismo, más o menos lo mismo. Claro, set es agregar. ¿Set empleado puede ser o no? O datos empleados. Set datos empleados. Bueno, me gusta. Set datos empleados. Paréntesis, y ahí sí va a recibir, por eso lo copia los que están acá, va a recibir, ¿sí? Un string, ¿sí? Que le vamos a llamar como nombre. Fíjese que si yo me voy al empleado, sería esto, ¿sí? ¿Bien? Podría ser esto, ¿sí? Lo voy haciendo por parte, a ver. Set nombre o apellido, a ver cómo se llama. Apellido nombre, lo voy a ir copiando y pegando, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Coma. Después, ¿qué más? Uint legajo. Uint legajo. Muy bien. Uint legajo. Coma. ¿Qué más? String posición. Posición. Y byte categoría. Perfecto. ¿Dónde estoy? Cierro el paréntesis, llave, cierro. Bueno, entonces esto ya no lo necesito porque ya lo tengo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esta parte yo les decía que se parece a lo que habíamos hecho antes con herencia. Y ahí sería mi empleado, punto. Bueno. Empleado, punto. Acá tenemos... no, tan privado. No, pero fíjese que yo a la clase, a ver, mire, a las clases le puse public adelante, empleado tiene la clase también, tiene public. Ahí, ¿qué deberíamos, ahí podríamos, porque yo tengo un objeto, ¿no? Mi empleado. Fíjese, yo voy a poner mi empleado punto y ¿qué me aparece? Me aparece get y todos los set, ¿sí? Set apellido y nombre, set legajo, set posición. ¿Cuál sería el otro que me faltaría? Set categoría. Entonces yo podría ir llamando cada set, ¿le parece? O podría ser un método parecido a este,
que setee todo. ¿Mm? ¿Cómo quiere que hagamos? O hacemos las dos cosas. A ver, por el tiempo. Aprovechemos lo que tenemos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a decir Z, apellido y nombre, y le vamos a pasar como parámetro apellido y nombre. ¿Bien? Mi empleado punto set legajo, ¿sí? Y le paso como parámetro legajo. Mi empleado punto set posición era, ¿no? Set posición, le paso como parámetro posición. Mi empleado punto set categoría, y le paso como parámetro la categoría. Perfecto. Bien. Y entonces, ahora empleado, ¿sí? Ya tiene un objeto, ¿sí? O sea, quien tiene el objeto es el controlador. ¿Lo ven acá? El controlador, ¿sí? El gestor es quien tiene el objeto, ¿sí? Y le pasa los datos, ¿no? Le pide, le dice al objeto, ¿sí? Que reciba el nombre y lo guarde. Fíjese que esto es lo que ocurre tal cual lo que está acá, ¿no? Con película, fíjese, si nosotros hiciéramos una nueva película, le pasaría, ¿sí? Por acá, por esta parte, con esta relación, ¿sí? Los datos. Bien, cuando hace, por ejemplo, acá, crear película, ¿no? Ahí ha creado una nueva película, ahí ¿no? Hace la instanciación. Entonces nosotros le llamamos set datos de empleado. Se observa esto, ¿no es cierto? Bueno, deberíamos hacerlo correr a ver qué pasa, pero yo le voy a poner algunos message box, ¿sí? Fíjese, desde formulario principal, que esto no lo... que me faltó aquí en agregar clic. ¿Cómo sería aquí entonces la sentencia agregar clic? Vuelvo para la clase vista, ¿sí? Recuerda que acá teníamos gestor empleado, y la clase era mi gestor. Entonces ya está instanciado el gestor. Nada más que acá, cuando yo diga, ahora lo voy a poner ahí. Entonces cuando diga mi gestor, punto, y recuerden ahí es lo que acabamos de crear, set datos empleados. ¿Sí? Y ahí voy a poner todos los parámetros. ¿Lo ven ahora? Perfecto. Bien, entonces acá lo que vamos a decir, en el formulario principal, vamos a decir el gestor ha sido, a ver, el gestor ha recibido los datos del empleado. Bien. Esto no me acuerdo si le habíamos agregado. Ah, sí, ahí está. El gestor ha recibido los datos del empleado. ¿Sí? Y acá, el empleado, ¿sí? Acá vamos a copiar el message box. Capaz que tenemos que... por ejemplo, acá set datos del empleado. Acá vamos a decir message box. Claro, acá fíjese que no está. Lo vamos a importar a la librería que falta.
que se agregó acá. Y el gestor, vamos a decir, el empleado ha recibido los datos. ¿Bien? Bueno, hicimos un redondamiento de acuerdo al patrón. Vamos a hacer clic en iniciar. ¿Está todo bien? Pongo que no. A ver. Vamos a compilar a ver dónde está el error. Bueno, no me aparece. Acá está, lista de errores. A ver. El nombre mi sueldo no existe. ¿A dónde está? Formulario principal, clase 58. Bueno, lo que pasa es que tengo que borrar, entonces, a ver. Formulario principal, CS. Acá, ¿dónde está? En la 58 dice. En la fila 58. A calcular sueldo. Bueno, de acá lo que voy a dejar solamente es, a ver, estas dos líneas, le voy a comentar a esta. Vamos a compilar. La variable sueldo, bueno, no se usa. Bueno, ahí no me debería dar inconveniente. Bueno, veamos entonces. Pérez, Legajo. Posición, programador, la categoría, semiseño. Agregar empleado. Fíjese. El empleado ha recibido los datos. Y después dice, el gestor ha recibido los datos del empleado. ¿Sí? Aparece al revés. No sé por qué aparece primero el último, pero es para que ustedes sepan, vean de que los datos han llegado al, ¿sí? A quien tienen que llegar. Profe, por el orden del mensaje boxes. Por Sí. eso, el orden creo que. Bueno, pero digamos que es para mostrar. Fíjese que cómo acá a partir de digamos de cómo está organizado de acuerdo al patrón modelo vista controlador, ¿sí? Que en realidad sería, ¿no? Si uno sigue la secuencia de cómo se desencadena la instanciación de los objetos y el flujo de la información, digamos, en este primer momento sería vista, controlador, modelo, ¿no? ¿Sí? Fíjese cómo acá, tomo de la pantalla, ¿sí? La pantalla lo crea al controlador, después el controlador lo crea a la entidad, ¿no? Y bueno, ahí se pueden, se cargan los datos, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces tenemos en la clase pantalla principal o el formulario principal tenemos un objeto gestor. Bien. Con el índice y la categoría obtenemos los datos que necesitamos del combo box. Nuestro el constructor inicializa todo, digamos los dos primeros atributos y también instancia el objeto gestor. Bueno, y hemos creado, ¿no? En el gestor hemos creado este método que se llama setDatosEmpleado, que lo que hacemos es tomar los datos de los controles de la interfaz, ¿sí? Fíjese cómo le pasamos, ¿no? Los datos al controlador, así como está acá, fíjense, ¿no? Con estas dobles líneas, ¿no? En este caso con una sola, le pasamos al controlador los datos, ¿bien? El objeto, ¿bien? Con esta sentencia, mi gestor.setEmpleado, ¿no? Y enviamos el mensaje con el message box. Bueno, esto es lo que nos está faltando ahora, cuando nosotros llamamos a setDatosEmpleado, ¿sí? O sea,
al set dato empleado. Del gestor, lo que hace el gestor es que, bueno, que el gestor tiene, ¿no?, un objeto empleado, ¿sí? Lo que hace es instanciar el empleado, ¿m? Cuando se crea el gestor, cuando se instancia el objeto, crea otro objeto, ¿lo ven ahí? ¿No? Cuando yo instancio el gestor, instancia el empleado. ¿M? Entonces, en set datos empleado, que no devuelve nada, recibe como parámetros todos los datos que tiene el empleado y llama a cada set, ¿no? Y envía el mensaje. Bueno, ¿qué nos estará faltando ahora? Fíjese que acá teníamos, en el formulario principal, teníamos este método, calcular sueldo, que corresponde de este botón, ¿sí? Calcular sueldo. Entonces, ¿cómo sería la lógica ahí ahora con este patrón? Se tendría que llamar a mi gestor y que nos dé la categoría del empleado Uh-huh. y que en base a eso lo calcula el sueldo como se lo venía calculando. Fíjese que sí está bien la lógica, pero yo estoy en el formulario principal. Sí, ¿Mm? Y la categoría la tiene ahora el empleado. El empleado tiene get categoría. ajá. El empleado es quien me tiene que decir, ¿Qué categoría es? claro. Entonces, fíjese que es como acá. El controlador está clarito ahí. El método este que vamos a hacer de calcular sueldo va a estar clarito que va a necesitar pedirle, ¿no?, a través de esta línea de dependencia, va a necesitar pedirle que el empleado le diga cuál es la categoría, ¿sí? Pero también necesita que, Ahora, perdón, ¿no necesita las horas también? claro, necesita la cantidad de horas. Fíjese cómo, entonces, para hacer ese método, necesita pedirle a empleado la categoría y necesita pedirle a la vista, ¿sí?, Las horas. exactamente. Bueno, entonces el gestor es quien sabe calcular el sueldo, ¿sí? Bien, que Bien, vamos a hacer ese método entonces. Bien, ¿cómo entonces sabrá? ¿Cómo va a ser para saber el gestor cuál es la cantidad de horas? Acá fíjense, tenemos la carga horaria semanal. ¿Cómo va a ser para saber el gestor? ¿Qué sugerimos ahí? ¿Mm? tenemos que instanciar otro elemento que sea cantidad de carga horaria semanal, para que nosotros le ingresemos la carga horaria o que la carga horaria se le ingrese directamente desde el botón sueldo. Claro, cuando yo haga clic calcular sueldo, ahí sí va a tomar la carga horaria. Sí, O sea, fíjese que estamos igual que recién. El formulario principal ya tiene un objeto gestor. No tiene que volver a instanciarlo. Sí tiene que tomar lo que hay en ese textbox y pasárselo al controlador. Así como hicimos acá. ¿Bien? Entonces, el controlador, ¿qué necesita? Un método que le permita, ¿sí? Fíjese que acá está el gestor. Un método que le permita guardar la categoría, que es lo que en la clase sueldo nosotros lo teníamos antes.
perdón, la cantidad de horas. ¿Recuerdan esto? Que teníamos en la clase de sueldo que yo dije que lo íbamos a usar. Bueno, lo vamos a usar, lo vamos a copiar y lo vamos a llevar al gestor. Bien, vamos a poner acá, porque el gestor es el que sabe cuánto sale, ¿sí? Entonces lo vamos a agregar acá. Bien, ¿entiende lo que estoy haciendo, no? Ahí está, perfecto. Entonces, ¿se acuerda que sueldo tenía, bueno, esto empleado. Bueno, estos datos ya, ¿dónde estoy? Perdón. Sueldo, ahí está. Sueldo, en la versión anterior del programa, tenía un set cantidad de horas, ¿sí? Que lo tomaba del control. Obviamente este método también lo vamos a necesitar. Bien. Así como seteábamos los datos del empleado, ahora tenemos que setear la cantidad de horas. Fíjese que ahí está. Bien. Ahora el gestor de empleado, además del objeto empleado, tiene valor de cantidad de la categoría 1, la 2, la 3 y la cantidad de horas. ¿Sí? Y le agregamos set cantidad de horas. Que obviamente, fíjese que era lo mismo que set dato de empleado. ¿Sí? Nada más que el gestor no tiene que tener apellido y nombre, legajo, posición y categoría como miembros atributos, porque no son propios de él, son del empleado. Pero sí esto tiene que tener, ¿no? Tiene que conocer el valor de la hora CAT, de la hora de la categoría de las tres categorías y la cantidad de horas. ¿Bien? Para poder hacer el cálculo. Bueno, y lo recibe acá. Entonces lo primero que va a tener que hacer en la clase formulario va a ser decirle, señor, mire, señor gestor, ¿sí? Acá le vamos a tener que decir cuando hagamos el calcular sueldo, aparte del sueldo le vamos a tener que decir acá, mi gestor, punto, fíjese que ahora aparece set cantidad de horas, ¿lo ven? Set cantidad horas, tómelo por favor de, ¿dónde? Del TXT, carga horaria se llamaba, ¿sí? Punto text, obviamente acá hay un error, ¿sí? Y voy a tener que convertir, ¿sí? ¿Se acuerdan que este era un text box y yo necesitaba convertirlo a qué? A unit. Unit. A UIN, ¿ahí lo ven? Bien, Sí. entonces vamos a ver si no hay problemas con esto. Vamos a decir, a ver, convert punto to. El UIN creo que era int de 16. Win de 32 habíamos usado, profe. Bien, tienes razón, el 64 es para el long. Sí, tienes razón, ahí está. Bien, 32. Y ahí está. Perfecto. Entonces ahí le pasamos, ¿sí? Le decimos, señor gestor, tome la cantidad de horas. Bien. Bueno, y entonces el gestor, con este método, dice, bueno, ahora yo ya sé, ¿no? La cantidad de horas. Y también sé cuánto vale ¿no? La hora. Entonces, ¿cómo seguimos ahora? Ya tengo, ¿no? Acá en el gestor, set cantidad de horas. Tienen que calcular la cantidad de horas por la categoría. Bueno, entonces ahora, en el gestor, vamos a decirle public. Este va a devolver un float, ¿recuerdan? ¿Sí? Y le vamos a poner el nombre calcular sueldo. ¿Sí? A ver si qué parámetros necesito. A ver qué me dice. Era categoría por cantidad de horas. Y el resultado se tenía que reflejar en sueldo.
Bueno, a ver. Creo que estaba hecho desde el sueldo, profe. A ver. Ahí está, calcula sueldo en byte. Bueno, ahí está, lo vamos a copiar. Ahí está, calcular sueldo. Sueldo semanal igual a 0. Fíjese cómo ya la interfaz le pasó la carga horaria, ya sabe, o sea, la cantidad de horas. No hay problema con eso porque ya lo trabajamos acá. Y también en el formulario principal le pasamos, ¿no es cierto?, la cantidad de horas. Pero me aparece un error ahí. Categoría me dice. Porque la categoría tiene que estar en byte. Tiene que calcular el sueldo entre los paréntesis, poner byte categoría. Creo que no es ese. Porque fíjese que acá categoría no aparece en el gestor, no es un atributo de... o sea, categoría no es un atributo de gestor. Así como, fíjese, para setear la cantidad de horas, ¿sí?, la interfaz le pasó, ¿sí?, mediante un... ¿no? Acá la interfaz le pasa al gestor la cantidad de horas. Ahora, ¿quién le tiene que pasar al gestor la categoría? Empleado. Bien, ¿cómo hago entonces para hacer eso? Fíjese que yo lo tengo visibilidad absoluta sobre mi empleado. ¿Sí? Tengo un objeto que se llama mi empleado y que yo acá ya lo seteé. Y tendría que poner mi empleado.set categoría, porque si lo tiene en... Pero set no. No, mi empleado categoría. Mírenlo empleado, lo veamos empleado. No es set categoría. No, es categoría solamente. Mire este. Get. Get categoría. Es get categoría. Perfecto. Entonces acá vamos a... No sé si... A ver. Si lo ves fácil acá. A ver, digo. Entonces digo... A ver, lo voy a poner acá. Para que se vea. Mi empleado, punto. Y ahí aparece, fíjense, get. Le digo entonces, señor empleado, dígame su categoría. Bien, get categoría. Bien, lo puedo poner en una variable, así no modifico esto. En una variable local, podría ponerle así, categoría es igual a mi empleado. Acá categoría era, perdón, ¿qué era? Byte. Categoría, byte. Entonces digo, byte. Categoría, ¿sí? Y le digo, señor empleado, por favor, dígame cuál es su categoría. ¿Sí? Y con eso ya puedo hacer el cálculo y retorno el sueldo semanal. ¿Sí? Entonces fíjese que este método, calcular sueldo, lo tiene que llamar ahora la clase principal, la pantalla. Entonces fíjese que acá yo voy a cambiar acá y voy a decir txt sueldo semanal.text va a ser igual a ¿quién? A mi gestor. Mi gestor. Punto. Sueldo. ¿Cómo es que se llama? Mire, acá en gestor Calcular se llama calcular sueldo. Ahora lo voy a borrar todo esto así se vea bien. Gestor punto calcular sueldo. Punto tu string. ¿Por qué? Tengo que mostrar en este box. Bueno. Una historia interesante, ¿no? Y ya no hace falta ese float sueldo ahí. Perdón, tienes razón. Ya lo saco porque... bueno, o puede ser que lo... A ver, para que lo hagamos paso por paso, para que quede más claro, sueldo igual a
acá decimos sueldo. ¿Qué pasó? Este sueldo es un float, profe. ¿O no? Por eso, sí, y calcular sueldo es... Ah, me Un faltó drive. el punto y coma, chicos, por favor. Error de programador junior. Bueno, ahí se entiende lo que dice ahí, ¿no es cierto? O sea, lo que Sí, sí, dice la usado la variable sueldo. uso de la variable para que esté más claro el código, ¿no? Pérez Juan. Bajo. Posición. Programador. Categoría semisenio. Agregamos empleado, ¿no? El empleado ha recibido los datos. El gestor ha recibido los datos del empleado. Calcular sueldo. La carga horaria 35. Calcular sueldo y ahí está el sueldo. Bien. Acá podríamos poner en el gestor de empleado, ¿sí? Podríamos poner un message box diciendo que acá en calcular sueldo podremos poner un message box diciendo el empleado ha informado la categoría, ha informado su categoría. Para poner uno solo y para que veamos el ida y vuelta de los datos, ¿sí? Y con eso terminamos, chicos. Estamos, la verdad que programando 100% orientación a objetos con C# y con los patrones. Bien, ahora sí me quedo conforme que esto es lo que deberíamos hacer, agregar empleado. El empleado ha recibido los datos, el gestor ha recibido los datos del empleado, carga horaria de 35, calcular sueldo, el empleado ha informado su categoría. Y ahí está. ¿Qué opina? Fíjese que nosotros, ahora le voy a subir ya ¿no? Esta es la versión final, así deberían programar, ¿no? Su aplicación, ¿no? Todavía estoy pensando qué sistemita le voy a dar para el final. Acá en este ejemplo tengo 4 sistemas que ya está hecha la parte de UML, pero bueno, nosotros volvemos, ¿cuándo tenemos clase de nuevo? ¿El viernes? El día viernes. Bueno, el día viernes podemos conversar a ver, ¿no? Ya proyectando, terminando el mes de octubre, proyectando que nos quedan, a ver, una clase de data grid y ya después hacer la conexión y con las consultas, capaz que en 1 o 2 clases ya vamos terminando los contenidos, ¿no? Vamos a ver qué quieren hacer para el final, ¿no? Veamos qué es lo que les gustaría hacer, qué aplicación les gustaría hacer. Le voy a subir el apunte donde está, ¿no? La parte práctica que pueden ir viéndolo y si les parece, por supuesto, solamente 3 tablas de la base de datos, ¿no? Y fíjese que si yo tengo 3 tablas de entidad, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos la práctica? Hicimos libro, editorial y género. Son 3 tablas. Si yo tengo 3 tablas, en la base de datos tengo 3 entidades en el modelo de entidad-relación, pero en el diagrama de clase tengo 5. Tengo las 3 entidades más el controlador más la vista. ¿Bien? Sí. Profe, somos comisión 2, ¿no? Sí, estoy haciendo la copia. 27 del 10. Ahora ya le paso. Y creo que tiene chicos pendientes para ingresar. No me diga. No, ¿No? no. Bueno, ahí le paso la asistencia.
Ya le voy a subir la teoría que hemos visto de clase y el proyecto para que lo puedan ir viendo hasta el viernes, ¿sí? ¿Qué opinan? Bueno, ¿Enredado o no? más o menos. Pero está más claro, digamos, esto, ¿sí? Que se ve bien Sí. el patrón ahí. Bueno. ¿Dudas, consultas? Las dudas van a salir cuando empecemos a practicar. Sí, porque la verdad yo me mareo bastante. Sí, ahí yo me mareé un montón, ¿no? Ahora con los cambios que hicimos de pasar de sueldo a gestor, de gestor a sueldo. Sí, la verdad que... Sí, ya se lo voy a dejar el código esta misma noche, se lo voy a dejar, se lo voy a subir el código para que lo vayan bien. Lo va a ayudar mucho ¿no? La página 16 del apunte ¿no? que trabajamos para que ustedes vean cómo se trabaja, ¿sí? Sería bueno que podamos ensayar un diagrama UML en Lucidchart para el viernes, ¿no? Sí, sería bueno si me funcionara el Lucidchart en los navegadores. Yo probé en Brave, en Explorer, y en ninguno me funciona el Lucidchart. Cuando quiero crear nuevo, me manda directo a una página en blanco. ¿Y con Chrome no lo...? Con Chrome le desactivé el AdBlocker, en Brave, en el Explorer, en ninguno me funciona, en el Edge, Mozilla. Bueno, no sé, capaz que la configuración de su máquina, porque funciona... Tal vez puede ser la configuración de la proxy. Bueno, más tarde le subo el proyecto, ¿sí? Con la teoría que hemos visto de clase. Y la próxima clase trabajamos con DataGrid. La próxima clase ya debería quedar listo, cocinado el DataGrid y bueno, después nos quedaría para la otra semana hacer la conexión nada más y después ya trabajar en el práctico. Bueno, listo, chicos. Perfecto, profesor. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. profe. Hasta luego. Profe.